Vamos a estar en esta mañana en Proverbios 6, del 6 al 11. Y yo le he titulado al tema de esta mañana la bendición del trabajo. Una de las cosas importantes es que el libro de Proverbios nos habla constantemente acerca del trabajo, pero lo presenta desde dos perspectivas. Habla de manera positiva del trabajo, principalmente usando el término diligencia o el sustantivo diligente, y habla negativamente bajo los conceptos de pereza o indolencia y obviamente con los términos perezoso e indolente. Entonces el tema de hoy incluye, por un lado, una advertencia contra la pereza, que vamos a ver muchos proverbios acerca de eso, pero también vamos a ver cómo el Evangelio redime el trabajo y cómo la Escritura nos muestra el trabajo como una bendición y a la vez como una responsabilidad delante de Dios. Vamos a estar principalmente basándonos en Proverbios 6, del 6 al 11, que dice: Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como hombre armado. Uno de los detalles cuando nosotros estamos yendo desde Proverbios 1 hasta Proverbios 6 es que en Proverbios 1, 2, 3, 4, 5 y al inicio del 6 y luego vamos a ver, cada discurso se empieza con hijo mío, hijo mío, hijo mío. Pero aquí no aparece el hijo mío. Aquí se dirige por primera vez a alguien usando un sustantivo diferente, y el sustantivo que usa es perezoso. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿quién es el perezoso al que le está hablando, verdad? Pero realmente, si regresamos al capítulo 1, el libro entero está escrito para los jóvenes y para los simples. Y el propósito de hablarle al perezoso es a veces hablarle también al hijo, pero cuando no se está portando como hijo, sino que está de alguna manera tomando una costumbre, pero el objetivo es mostrarle que su pereza es falta de sabiduría y es algo claramente que puede cambiar, porque si no, no le llamaría así. De alguna manera lo está llamando a observar y a ver un ejemplo para seguir ese ejemplo y dejar de ser perezoso y poder volverse de alguna manera sabio. Ahora es muy interesante porque lo primero que hace es llamar la atención, pero no directamente a sus palabras, sino a un ejemplo de la naturaleza, que en este caso es un animal muy pequeñito, que es la hormiga. No es el único proverbio que habla de la hormiga, hay otro proverbio que habla un mensaje muy, muy similar. Y dice Proverbios 30, el 24 y 25. Cuatro cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias: las hormigas, es el primero, pueblo sin fuerza que prepara su alimento en el verano. Y aquí vemos las hormigas preparando su alimento. La palabra hormiga probablemente genérica, ¿verdad? Hay más de 100 especies de hormigas, pero es muy probable que se esté refiriendo a la hormiga cosechadora, la Mesors semirufus, que se encuentra en todas las partes de Palestina. Es una hormiga que no existe en Costa Rica, porque en Costa Rica la hormiga más común es la zompopa, pero hay una muy parecida que sí existe en Costa Rica, que también se llama igual que esta cosechadora. Y lo interesante de esta hormiga es que obviamente es una hormiga que recoge en el verano, porque en el verano era cuando las semillas caían de las plantas y el sol les permitía moverse más fácilmente, porque pues no hay barro, no hay lodo y todo. Y saben que el tiempo de invierno, bueno, el tiempo de invierno en otros países no es como el nuestro, es muy frío, y entonces inviernan en ese tiempo, y tampoco hay fruto, tampoco hay semillas, que es de lo que esta especie de hormiga come, ¿verdad?
Entonces ellas saben que en el invierno no hay ni un clima favorable, ni hay fruto, entonces recogen en el verano, preparan en el verano su alimento, ¿verdad? Eh, una hormiga se va moviendo aleatoriamente, sale del hormiguero, ¿verdad? Empieza a buscar comida y cuando encuentran alimento en su viaje de regreso al hormiguero, van dejando muchas feromonas y eso les sirve al resto de las hormigas para guiarlas al lugar a donde hay comida. Eventualmente, en sus movimientos, ellas eligen el camino más fácil el cual todas terminarán usando para ir por el alimento y luego regresar a almacenarlo al hormiguero. Cuando vemos el pasaje de Proverbios 6, el Proverbio 6 da tres características principales, tres características sabias de las hormigas. La primera característica es que no necesitan tener jefe, rey, oficial o señor. Esto podríamos llamarle la autodisciplina y la solidaridad comunitaria. Hermanos, si claramente la primera advertencia es contra el perezoso, porque el perezoso no está aplicando estos principios a su vida y de alguna manera en esta mañana Dios nos llama a aprender y a observar de la hormiga y de sus características sabias y a aplicarlo a nuestra vida. Esa autodisciplina es el hecho de que no necesiten quien, alguien que les diga qué hacer. La hormiga trabaja y vive para Dios y sabe que tiene algo que hacer para Dios y para su subsistencia. Ellas no tienen quien las esté arreando, quien les esté dando órdenes, saben qué hacer y saben cómo hacerlo juntas. Lo hacen, se ayudan mutuamente. Es un ejemplo de solidaridad y de integridad. ¿Por qué? Porque también nosotros, cuando ya tenemos claras las responsabilidades que tenemos, dependiendo del trabajo que hacemos, y sabemos qué es lo que nos toca hacer, ¿verdad? Y sin embargo, a veces el jefe o los compañeros alguno por ahí le tienen que decir qué hacer, ¿verdad? Aunque alguien va a pensar tal vez, ¿y qué pasa con la hormiga reina? Hay que aclarar que la hormiga reina no manda entre el reino de las hormigas, sino que solamente procrea. Se le pusieron reina, pero porque es la que procrea, pero no manda. Y hay algo tan interesante de las hormigas que de hecho dentro de la inteligencia artificial hay algo que se llama el algoritmo de la colonia de hormigas, que consiste en que se encuentra el mejor camino posible para resolver algo difícil dependiendo de las diferentes rutas que se analizan, porque eso es algo muy interesante de las hormigas. Las hormigas buscan diferentes rutas y encuentran la ruta más común, más cómoda, más fácil posible para ir a buscar el alimento y luego almacenarlo en el hormiguero. Y es increíble, hermanos, pensar cómo Dios diseñó un insecto tan diminuto que aún la ciencia toma como modelo. Ustedes saben que en las empresas hay un dicho, ¿verdad? No sé si ustedes han oído ese dicho, pero en mi país el dicho es, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y eso señala muchas veces la necesidad que los seres humanos tenemos de supervisión, ¿verdad? También otro dicho de la sabiduría popular es que al ojo del dueño engorda el ganado, ¿verdad? O sea, también hablando de la necesidad que los seres humanos tenemos de que muchas veces, sin, de hecho hay lugares y está comprobado, ¿verdad? Se han hecho estudios, ¿verdad? Que los seres humanos no actúan igual cuando están siendo observados que cuando no están siendo observados. Cuando están siendo observados, de alguna manera trabajan con un poco de más diligencia y cuando no están siendo observados, toman más descansos, trabajan más relajados y todo, y por eso hasta algunos ponen cámaras, ¿verdad? Y aunque la cámara no esté funcionando, si la persona cree que está siendo observada, actúa diferente, ¿verdad? Y la hormiga no necesita eso. La hormiga no necesita nadie que la observe, ni que le dé jefe, ni nada. Y es triste, hermanos, pero los seres humanos sí tenemos, por nuestra naturaleza y nuestra corrupción pecaminosa, una tendencia a no ser autodisciplinados y a no ayudarnos, sino a querer buscar oportunidades para salir ganando. Pero otra de las características y lo que Dios nos está mostrando aquí, ¿verdad? Es que
nosotros deberíamos de trabajar sin que nadie nos observe, sin que nadie nos tenga que mandar. Nadie debería de pedirnos que hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Deberíamos hacer lo que nos toca hacer por agradar al Señor y por un sentido de responsabilidad como siervos de Dios, como hijos de Dios. En el verso 8 vemos dos características más. Ellas preparan su alimento en el verano, obviamente porque saben que vendrá el invierno, y recogen en la cosecha su sustento. Por un lado está el tema de previsión y por otro lado el trabajo laborioso y prudente. En el tema de previsión, hermanos, la Biblia nos llama a prever, a tener fondos para una emergencia, a analizar, a hacer un presupuesto personal o familiar, a prever cuando hay etapas de mayor trabajo, de menor trabajo. Y en el tema del trabajo, el trabajo es constante, debe ser laborioso, debe ser prudente. Hablando de las hormigas, su diligencia no la usan para hacer grandes proyectos, sino para satisfacer sus necesidades, pero aprovechan en el tiempo, en el verano, porque saben que vendrá el invierno que no les permitirá recolectar comida. De hecho, el invierno en Palestina empieza más o menos en noviembre hasta marzo y es la época donde las hormigas, este tipo de hormigas, no podrán recolectar y invernarán y sobrevivirán dependiendo de lo que han recolectado. Y lo que el libro de Proverbios nos muestra es que una de las cosas que es sabio en la vida es entender que van a haber tiempos de abundancia y van a haber tiempos de escasez. En todo trabajo, en toda familia, en toda economía, van a haber épocas donde Dios nos va a bendecir con un superávit y van a haber épocas donde tal vez va a haber un ingreso muy justo, va a haber hasta posiblemente un déficit, pero si aprovechamos bien, si somos previsores, obviamente no vamos a pasar necesidad. Esa es la razón por la que, por ejemplo, José en la Biblia es llamado sabio y prudente. José le interpreta los sueños al faraón que básicamente da este principio, ¿verdad? Vendrán 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez. Eso tal vez no va a aplicar de manera específica para nosotros, pero sí o sí nosotros tenemos que saber que en la economía hay ciclos, ¿verdad? Hay etapas de mayor abundancia y etapas de mayor escasez. No, esos no van a ser necesariamente esos 5 años y entonces José le aconseja a Faraón, busque usted un sabio y prudente que administre, ¿verdad? Y Faraón le dice, pero ¿quién va a ser más sabio y prudente que tú? No hay nadie tan sabio y prudente que tú y lo pone como al mando de todo, por encima de todo, solo por debajo de él. ¿Y qué hace José? Guardar en silos en la época de abundancia para poder tener para la época de escasez. Y eso es algo que tenemos que aprender de las hormigas. Cuando seguimos en Proverbios 6, verso 9, el padre, el sabio, el predicador le habla al hijo y le dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y claramente, hermanos, es prudente y es necesario descansar, pero también es necesario levantarnos para ir a trabajar o para cumplir nuestras responsabilidades. Y el verso 10 es la respuesta del perezoso. La respuesta es el de que ya es la hora de levantarse, pero él dice, ay, déjenme dormir un ratito más, es que tengo mucho sueño, es que estoy muy cansado. Pues no es que no se levanta nunca, es que posterga tanto como puede levantarse. O se levanta, pero sigue demasiado calmado y se toma su tiempo para empezar a trabajar, para poderse hacer algo, ¿verdad? Es el perezoso, la imagen que el proverbio nos da es de alguien que aplaza sus obligaciones tanto como puede, que convierte su pasividad, su vagancia en un estilo de vida. No es el que descansa cuando está cansado, él vive para descansar. Es incapaz de hacer y guardar un compromiso con firmeza. El perezoso no es el que hace hoy, perdón, no es el que, sí, no es el que hace hoy lo que puede hacer mañana, sino es el que no hace hoy lo que se puede hacer cualquier otro día. Porque ya habrá más tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y por eso la pregunta es,
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a levantar y poner a trabajar? Y hermanos, la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es, ¿hasta cuándo vamos a evitar esas responsabilidades? ¿Hasta cuándo vamos a postergar eso que sabemos que tenemos que hacer? ¿Hasta cuándo vamos a atrasar los cambios que Dios quiere que apliquemos en nuestra vida? ¿Hasta cuándo vamos a ignorar las oportunidades que Dios nos da? ¿O hasta cuándo vamos a seguir alimentando esos malos hábitos que nos destruyen, que nos afectan? Y el verso 11 es muy fuerte. Y venderá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como hombre armado. El descanso, el sueño del perezoso es puro escapismo porque rehúsa enfrentar el mundo con responsabilidad, pero sus consecuencias son completamente naturales. La falta de diligencia trae pobreza y la falta de prudencia trae necesidad. La pobreza no es cortés, no viene a tocarte la puerta y a preguntarte, usted me da posada, no, usted, yo no sé si cerca de ustedes vive un habitante de calle, pero el habitante de calle llega y se instala y se queda ahí, él no pidió permiso, él se apareció sin anunciarse y se instaló sin preguntar. Así es como va a llegar la pobreza a la casa del perezoso. Y la necesidad como hombre armado. ¿Cómo viene un hombre armado? Un hombre armado viene, se para frente a usted, saca el arma y le quita todo lo que tiene sin que usted sepa que se va a quedar de un momento a otro sin lo que tiene. Y eso es lo que le pasa al perezoso. Y eso viene por falta de previsión, por falta de disciplina y por falta de trabajo, hermanos. Cuando la falta de disciplina se vuelve un estilo de vida y se instala en nuestra vida, la pobreza es inevitable. Y cabe decir esto, hay gente que tiene dinero y es pobre porque no tiene iniciativa. ¿Qué es la pereza? Ser perezoso es ser lento, holgazán, indolente, negligente y procrastinador. Aquí en Costa Rica se usa más la palabra vago, ¿verdad? Y no tener nada que aportar a la sociedad. La pereza en Proverbios es más que un defecto de carácter, es una cuestión moral porque conduce a la pérdida de libertad, a la frustración perpetua de no llegar a ninguna parte y a la muerte. Las personas perezosas tienen un deseo desmedido de comodidad, descanso y bienestar. Sin embargo, vea esto, no aman la vida lo suficiente como para esforzarse por disfrutarla más, ni aman a las personas lo suficiente como para esforzarse por ayudarles. La pereza es la negación de la bendición del trabajo. Hermanos, los perezosos, según la Biblia, no son aquellos que tienen pocos deseos, más bien sus anhelos son exagerados de tal manera que terminan en la desesperación de no poder alcanzarlos. Tienen tan altas expectativas que son irrealistas, entonces ni siquiera pueden empezar a perseguirlas. Algo interesante es que en Proverbios nunca se va a equiparar al perezoso con el pobre. ¿Por qué los pobres en Proverbios son aquellos que son pobres por circunstancias ajenas a su voluntad, por condiciones estructurales? El perezoso llega a la pobreza por su degeneración moral y no merece ser llamado pobre, no merece ser llamado necesitado. Y no debemos dar por hecho de que alguien que está pasando por pobreza es un perezoso, porque no siempre la pobreza viene por pereza o por malas administración. A veces viene, como dije, por condiciones estructurales, por emergencias, por cambios en el mercado, por competencia desleal de otros competidores y por muchas otras razones. Jesús nunca fue un mal administrador, pero tampoco fue una persona rica. O sea, su comida. ¿Por qué? Porque su comida y bebida no era hacer dinero, sino era trabajar haciendo la voluntad de Dios y mucho de su trabajo fue servir a otros, por lo cual él no cobró nada. Entonces hay una diferencia entre perezoso y pobre, no es lo mismo, eso es importante dejarlo claro. Perezoso es el que elude sus responsabilidades, no necesariamente el que no tiene, es el que ama mucho el descanso. Irónicamente, las personas perezosas viven vidas insatisfechas porque no están suficientemente insatisfechas con sus vidas. Hermanos, la insatisfacción tiene que despertar y promover un cambio. Pero ellos están insatisfechos, pero no lo suficiente para buscar ese cambio.
Cuando Proverbios habla del perezoso, no se refiere a alguien que nunca trabaja, sino a alguien que no es disciplinado en el uso de su tiempo, en el uso de su dinero y en el establecimiento y persecución de sus metas. Siempre hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar, tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. La sabiduría es reconocer y disfrutar ese tiempo, pero la pereza es querer alargar los tiempos de descanso y querer acortar los tiempos de trabajo. La pereza es posponer lo que sabemos que necesitamos hacer en el tiempo adecuado. Pereza también es permitir que las pequeñas distracciones gobiernen nuestro tiempo, es preferir lo gratificante antes de lo sacrificial. Dorothy Sayers define la pobreza como el pecado que no cree en nada, no se preocupa por nada, no busca saber nada, no interfiere en nada, no disfruta de nada, no ama nada, no odia nada, no encuentra propósito en nada, no vive para nada y solo permanece por vida porque no hay nada por lo cual moriría. Es increíble la pereza y la pereza, hermanos, se puede notar un poquito en el orden de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo, en nuestras cuentas, en nuestros pagos a tiempo, en si los proyectos se completan o se abandonan a la mitad, en trabajos entregados de mala calidad o tarde, en excusas constantes, en horas invertidas, en entretenimiento, en conversaciones inútiles, en contenido no edificante. Se ve en el hábito de buscar la comodidad antes que el deber y trae consecuencias. Veamos otros proverbios. Proverbios 10, 4 y 5. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Claramente, aquí es el único pasaje donde sí se llama pobre al negligente, pero claramente está calificando negligente al perezoso, que es un término, como dije, sinónimo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que algo interesante es que ambas manos trabajan. Y nuevamente, el perezoso no es el que hace nada, sino es el que trabaja con una actitud negligente, con una actitud de descuido, con una actitud de postergamiento y eso va a traer pobreza a su vida. Por otro lado, la mano del diligente, la acción del diligente va a enriquecer. O sea, el trabajo es el mismo, pero la actitud es diferente. Y la actitud de laboriosidad, de buena administración, de previsión, que es lo que califica al diligente, van a generar riqueza y van a proteger contra la pobreza. El diligente es el que está comprometido con la tarea que le corresponde hacer. En verano le corresponde cosechar como la hormiga y lo hace. Y luego el verso 5 dice, el que recoge en verano es hijo sabio. Y aquí se enfoca más en la necesidad de trabajar a tiempo, de aprovechar las oportunidades. Si el verano se pasó, ya no hay oportunidad de recoger en invierno, porque en invierno no hay cosecha, los árboles no están dando fruto. Y el que se duerme durante la siega, y la siega es la cosecha, es un sentido de urgencia, es hijo que avergüenza a su madre y muestra que la pereza no solamente trae pobreza, sino también trae vergüenza. Un hijo que recoge en verano es como la hormiga, previsor, autodisciplinado y solidario, pero el hijo que, que se duerme y estar dormido no solamente se refiere a estar acostado en una cama durmiendo, sino a estar dormido despierto, a estar en un estado inconsciente de su realidad, a vivir soñando, a creer que la luna es de queso, como dicen aquí, ¿verdad? A esa actitud ante la vida de que, ay, no, no importa, todo está bien, es casi que una especie de sueño. Pasemos a otro proverbio. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de alimento. Es algo interesante porque el justo aquí, obviamente el diligente, es el que se preocupa de los demás, no solo de sí mismo, y está tan atento a las necesidades de los demás que aún de su ganado se preocupa.
Por otro lado, la crueldad de los impíos se manifiesta en que les da pereza darles de comer a sus animales. Por otro lado, el que labra su tierra, es decir, el que trabaja, el que se esfuerza en usar sus recursos para provecho, se saciará de pan. Eso denota satisfacción, salud, bienestar, riqueza. Su esfuerzo le permite producir una medida de alimento que calma su hambre. Pero el que persigue lo vano, y esta es otra descripción de la pereza, es vivir persiguiendo fantasías, cosas sin valor, imaginaciones, construyendo grandes cosas en la imaginación, pero nunca nada en la realidad. O teniendo, o pensando en ganarse la lotería, en ganarse apuestas. Le gusta perseguir aquello que no implique trabajo arduo, que no contribuya al bien común, sino simplemente que le permita la ociosidad, y eso es carencia de entendimiento. Proverbios 12:24, la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. La mano del diligente son las acciones de aquellos que se gobiernan a sí mismos. Van a gobernar quiere decir que van a conservar su independencia y van a tener un buen dominio, no necesariamente sobre otros, sino principalmente sobre su economía personal o empresarial. Pero la persona negligente, o sea, el descuidado, el perezoso, el despreocupado, que ni siquiera puede gobernarse a sí mismo, terminará pagando su descuido con cosas que disminuirán más su independencia. Trabajos forzados puede traducirse a perder una casa, puede traducirse a que le quitan, digamos, la cuota del banco, que el salario no le llega a cabal. ¿Por qué? Porque son consecuencias de su descuido, de su despreocupación. Proverbios 12:27 dice, el indolente no asa a su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es de la diligencia. Y me gusta como el mismo verso en otra versión, en la versión de la traducción viviente, dice, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Es interesante porque no es que no ha hecho nada, parece que cazó una presa, pero qué pereza cocinarla. Y es la imagen de alguien que inicia proyectos, pero ya no los concluye. Es una persona que se emociona con voy a hacer esto y voy a hacer esto y lo inicia y da unos pasos, se mete, paga el curso de inglés, ay, pero ya después, ay, no, paga el gimnasio, ay, va 2 días, pero ya no. Sigue, ya no concluye, ya no continúa. Es una persona que desprecia sus oportunidades. Siempre están haciendo planes y siempre comienzan algo, pero nunca terminan ningún proyecto. Son quienes no se quedan mucho tiempo en los trabajos, quienes siempre tienen excusas y culpan a los jefes, a los lugares de trabajo, en lugar de analizar su propia falta de constancia. Ya sea porque pierden el interior, pierden la pasión interior o no calculan el costo y se encuentran después abrumados con tanto que tienen porque iniciaron cosas que no debían de haber iniciado. ¿Y qué pasa? Terminan no aprovechando eso, el no comerse, el no cocinar la presa que atraparon es que ya, eso que iniciaron solo les trajo pérdidas. Mueren de hambre en medio de tener ahí la presa. Y así es muy interesante eso. Por otro lado, el diligente aprovecha todas las oportunidades que encuentran, están conscientes de que Dios trae oportunidades y asan la presa que le ofrece la naturaleza. El punto es que no desaprovechan las oportunidades, el punto es que completan los proyectos que terminan. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Está muy relacionado con el pasaje anterior. Tienen muchos objetivos, tienen muchos planes, pero no logran sus objetivos. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. Y esa quedar satisfecho, hermanos, es que está teniendo una vida satisfactoria, está disfrutando y agradeciendo y alabando a Dios por los logros que Dios le está permitiendo alcanzar, pero también porque le está poniendo en alcanzarlos, está esforzándose en alcanzarlos, ¿verdad? Proverbios 19:24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará.
Se le enfría la comida antes de que se la pueda comer. Y hermanos, lo que estos proverbios nos muestran es que Dios ha provisto abundantemente en su bondad todo lo necesario para tener una buena vida. Pero hay gente que no logra alcanzar esa buena vida por su falta de esfuerzo. Gente que quiere ser sabio sin estudiar, gente que quiere ser rico sin trabajar y la vida no funciona así. De hecho, la imagen sarcástica de este proverbio, el 19:24, enseña que el perezoso muere de hambre a pesar de tener enfrente el plato de comida. O sea, ni siquiera puede dar un paso para satisfacer su anhelo. Le falta por completo la energía para recibir y aprovechar la bendición que tiene enfrente. Y Charles Bridge aplica el proverbio diciendo, una religión sin sacrificio, sin diligencia, jamás abrirá camino al cielo. O sea, la salvación está ahí, el camino al cielo está ahí, pero necesitamos tomar nuestra cruz, necesitamos esforzarnos, necesitamos perseverar, necesitamos ser diligentes. Es una posible aplicación. Proverbios 18:24, el pecado, estamos en el pecado de la pereza. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. ¿Qué es lo que este proverbio dice? Hermanos, la persona negligente es la descuidada, la que posterga como el perezoso. Pero cuando dice ese hermano, de alguna manera hay que entenderlo como es socio, como trabajan juntos. ¿Y qué está diciendo? Que la pereza es sinónimo del destructor. Hay una comparación entre la negligencia y la villanía del destructor, del delincuente. Porque no cumplir con nuestras responsabilidades como sea, así sea, trabajar campo, cuidar, vitales para los intereses, hace que se arruinen con la misma certeza como si alguien se hubiera propuesto destruirlos. O sea, el no aplicar, el no trabajar bien, es equivalente a destruir lo que Dios nos ha dado para hacerlo prosperar. Más o menos como la lectura bíblica. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en sueño profundo y el alma ociosa sufrirá hambre. Y aquí nuevamente, ¿verdad? Cuando dice la pereza conduce a sueño profundo, es decir, conduce a un estado de inconsciencia, a un estado mental que le hace estar cerrado al mundo exterior, que no le ayuda a percibir la realidad. Hermanos, lo que está diciendo este proverbio no está hablando de dormir en una cama, está hablando de que cuando no somos diligentes, cuando no somos esforzados, ni siquiera nos damos cuenta de las oportunidades ni de los peligros. Estamos como dormidos. Cuando usted está dormido, usted no se da cuenta que llegó, qué sé yo, un ave a cantar a su ventana y tampoco se dio cuenta que llegó un ladrón. Entonces, está hablando de eso, digamos, es perder la conciencia de la situación. Y como no es incapaz de despertarse, descuida su fuente de ingresos y termina sufriendo hambre. En otras palabras, la presa conlleva un declive progresivo de la capacidad para trabajar con ahínco. Así como cuando una persona ha perdido la condición física, no puede correr una maratón de repente, el perezoso se encuentra cada vez menos capaz de soportar periodos prolongados de esfuerzo mental o de trabajo. Puede haber una pérdida lenta, quizás irreparable, de las actitudes y hábitos básicos necesarios para el buen trabajo, ya sea cumplir compromisos, terminar con el trabajo a tiempo, no dejarse controlar por circunstancias externas, ser proactivo y no necesitar recordatorios ni coacción y enorgullecerse de la alta calidad del trabajo propio. Cuando se pierden estos hábitos o si nunca se forman, es muy difícil recuperarlos. Hay un progreso, hay una corrupción en el pecado y también en el pecado de la pereza. Y por otro lado, nosotros somos llamados a ir avanzando en santificación y la santificación en estos pasajes vemos que es avanzar en diligencia, en esfuerzo, en perseverancia, en estar atentos a nuestras responsabilidades y al llamado de Dios. Pablo está constantemente deseando avanzo, corro, me esfuerzo. Esa fue la vida de Cristo y de los apóstoles. Proverbios 24. Desde el otoño el perezoso no hará, así que
pide durante la cosecha, pero no hay nada. Arar se refiere a ese arduo trabajo de abrir y de romper la tierra. Y el otoño es lo previo al invierno, que el invierno va a remojar la tierra y de alguna manera en el otoño caen las primeras lluvias que aflojan la tierra y es el punto ideal para darle vuelta y para poner la semilla. Pero el perezoso dice, no, no, no voy a arar, no voy a preparar la tierra y quizá, obviamente aquí hay que asumir un poco, quizá viene y solo tira la semilla, pero como no movió la tierra, esa semilla no va a germinar. Entonces en la cosecha está esperando, está pidiendo que la tierra le dé fruto, pero no hay nada. Y no hay nada, ¿por qué? Porque no tuvo la diligencia para seguir el proceso, el procedimiento de arar antes de sembrar. Y hermanos, hay gente que exige cosechas, que exige que Dios le bendiga, que exige que Dios le devuelva, que exige que Dios traiga cambios a su vida, pero no está haciendo el trabajo de preparar la tierra y de sembrando las semillas correctas en el terreno correcto. Y no podemos esperar resultados si no cumplimos las responsabilidades que eso conlleva. Una característica de la pereza es que exige su propio horario, está demasiado absorto en sí mismo como para percatarse de que las oportunidades, una vez perdidas, desaparecen para siempre. Describe a alguien que vive una vida de fantasía, que espera que su vida cambie sin estar dispuesto a cambiar sus hábitos, sin estar dispuesto a hacer los cambios que le toca hacer. Y claramente una de las aplicaciones de este proverbio es que la juventud es un tiempo para preparar el semillero del carácter, para que la sabiduría moral eche raíces y pueda dar fruto más adelante en nuestra vida. Proverbios 24, 30 al 34. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y vi que todo estaba lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello. Miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar. Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Esto es muy interesante porque el sabio va caminando, algunos de nosotros hemos caminado, yo el otro día estaba por Pavas y de repente me estacioné y veo y una casa abandonada, destruida, algunas columnas caídas. Inmediatamente yo digo, wow, qué desperdicio, quién sabe cuánto le costó a alguien hacer esta casa y quién sabe quiénes son sus dueños. Bueno, aquí a la vuelta de mi casa también hay otra casa abandonada ahí, ¿verdad? Que por cierto en un momento los habitantes de calle se metieron y la terminaron de destruir más. Aquí el perezoso tiene un campo. No es alguien que no tiene nada. Él tiene un campo. Él heredó de sus padres un campo y una viña. Pero pasó el sabio. Y ese campo que hace unos años era hermoso. Las vides agarradas de el enrejado, dando uvas, dando racimos, cero mala hierba. Ahora está abandonado. Todavía ahí está la plantita, están las vides, pero lleno de malas hierbas, lleno de ortiga y la cerca que la protegía está derribada. Y el perezoso vive ahí a la par, pero se olvidó de cuidarla. Las malas hierbas han crecido y están ahogando las vides que fueron plantadas y cuidadas con tanto esfuerzo, quizá por la generación anterior. Y el muro de piedra que fue levantado quizá por los padres, es como si un invasor lo hubiera derribado. Este hombre recibió lo más costoso, una viña ya plantada y cercada. No tenía que plantar, no tenía que hacer otro muro, solo tenía que cultivarla y cuidarla, solo tenía que seguir quitando las malas hierbas y seguir echando agua y mantener el muro bien. Pero no pudo hacerlo. No pudo cortar la maleza tan pronto como apareció y entonces la dejó crecer. Y hermanos, claramente el llamado es aquí a cuidar lo que hemos recibido. Algunos de nuestros padres recibimos o quizás recibiremos eh, algún bien o tal vez solamente educación, tal vez solamente ejemplo, pero no importa, tenemos que cuidar
eso que hemos recibido de parte de Dios, de parte de nuestros padres. Dios nos ha dado algo. Tenemos una viña para cuidar. Debemos de tener el cuidado de cuidarla. De Dios hemos recibido inteligencia y habilidades. Recibimos una bolsa de plata. Recibimos talentos, como lo vimos en la parábola. No es para enterrarlos, es para cuidarlos, es para usarlos. Y el verso 34 es una repetición de Proverbios 6:11. Las siestas inoportunas permitirán que la pobreza personificada venga y como un ladrón y como un bandido se llevará todo lo que heredaste. Cuando permaneces indeciso y dormido, no podrás defenderte ante la necesidad. Proverbios 26, 13 al 16. El perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Como la puerta gira sobre sus goznes, así da vueltas el perezoso en su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevársela a la boca. El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta. Algo interesante en esta sección, que es uno de los últimos versos del perezoso que vamos a ver, es que se repite la palabra perezoso en todos los versos y es en realidad una sátira, es casi que una burla, ¿verdad? Pero se ve un descenso en sus movimientos. Primero le toca salir a trabajar, pero dice, ah, pero ¿y qué tal si tengo un accidente? No, mejor me quedo en mi casa. Porque puede haber un camión que venga y me atropella, ¿verdad? Nosotros no vivimos entre leones, ¿verdad? Pero puede haber ahí un bandido que salga, entonces mejor no salgo, ¿verdad? Hay un león en la plaza, mejor no voy. Pero luego dice, como una puerta gira sobre sus goznes, el perezoso da vuelta sobre su cama. La puerta claramente está sujeta a los goznes y así debe ser, y gira para abrir y cerrar y es su función. Pero él está sujeto a la cama de tal manera que solo da vueltas en la cama y no se puede ni levantar, pero esa no es su función. Y finalmente tiene ahí un plato, pero le cansa tanto llevárselo a su boca que ni siquiera come. Es incapaz de alimentarse porque la sola idea de trabajar le produce fatiga mental. Su miedo irracional lo restringe y su orgullo irracional le impide corregirse. ¿Por qué? Porque todos le dicen, estás haciendo mal. Y él dice, no, yo soy más sabio que esos 7 que se creen que esos 7 consejeros. Él a sus propios ojos se ve bien. Hermanos, ¿qué nos muestra estos versos? Que el perezoso es aquel que exagera el peligro de hacer las cosas. Están tan aferrados a su ocio como una puerta a sus bisagras. Y todo les agota demasiado. Y obviamente lo que subyace es una ceguera trágica. Nos muestran que son incapaces de ver de ver las realidades, de ver las oportunidades. No se consideran holgazanes, sino realistas del mundo tan peligroso en el que vivimos. No, no es que sea indulgente consigo mismo, sino que no está en su mejor momento por la mañana. Y su inercia es una objeción a ser presionado. Su indolencia mental es buena para mantenerse firme en sus convicciones. Y aunque para todos los demás sus excusas parecen ridículas, para él mismo es muy inteligente. Y como ocurre con todo el problema de muchos pecados que no se superan, el problema es la negación. Porque se cree sabio, no afronta su realidad y no puede afrontar en lo que se ha convertido. Son imágenes ridículas, pero advierten contra la pereza y nos muestran cómo la pereza frustra el talento, frustra la posición, las riquezas y el poder. Sin embargo, toda esta crítica que hemos estado viendo contra el perezoso no busca dejarlo desesperanzado. Le llama a adquirir sabiduría, le muestra que tiene la capacidad de reformarse y le da la esperanza de salvación antes de que sea demasiado tarde. Proverbios 15:19, el camino del perezoso es como un seto de espinas, pero la senda de los rectos es una calzada. Y algo interesante de este pasaje es que el camino el perezoso no se contrasta con el diligente, sino con el recto, con el íntegro.
¿Por qué? Porque lo que está mostrando es que el perezoso quiere lograr sus metas y superar sus obstáculos, pero su disposición espiritual le impide hacer nada. A sus ojos todo es demasiado difícil, doloroso y peligroso como para gastar el esfuerzo. Entonces, él ve el camino y ve todo lleno de espinas, pero el recto ve y ve la calzada. Y es exactamente lo que veíamos en la parábola de los talentos. El Señor a todos nos dio dones, a todos nos dio recursos, a todos nos dio habilidades. Pero ¿cómo lo vemos? Y dos de ellos vieron la oportunidad de usar esas habilidades para rendirle, para darle el doble al Señor de lo que les había dado. Pero hubo uno que dijo, no, no, mejor lo entierro. Y cuando el Señor le pide cuenta, su Señor le dijo, siervo malo y perezoso. Y claramente el punto de unir malo o perverso con perezoso es que la pereza es un pecado. Hay una pecaminosidad detrás de la pereza. Y nos muestra también, hermanos, que la rectitud o la santidad es ser diligentes en el trabajo. Ser santo no solo es hacer buenas cosas, no, también es ser diligentes en nuestro trabajo y cumplir con nuestras responsabilidades y con el llamado de Dios para nuestra vida. El punto de la parábola de los talentos que leímos en la lectura bíblica es que Dios nos ha confiado dones, capacidades y recursos y espera que los administremos fielmente para Él, no que los desperdiciemos por miedo o por negligencia. Y nos amplía el entendimiento que los dones que Dios nos dio son para usarlos. Y la pereza no solo es hacer bien o mal mi trabajo secular, sino también debo de huir de ella en mi servicio al Señor con los dones que Él me ha dado. Trabajar para el Señor, recordando que un día tendremos que rendir cuentas delante de Él. Hermanos, Dios diseñó el trabajo como una bendición. El trabajo es un don de Dios. El trabajo fue antes de la caída. Dios creó al hombre y le dio, lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Y eso nos muestra que era parte del diseño, de que el hombre reflejaría su imagen cumpliendo ese trabajo, cuidando la creación. El trabajo no fue un castigo. La caída lo hizo más cansado. El castigo fue que ahora nos agota más. Pero en sí el trabajo siempre fue parte del diseño original de Dios. El trabajo también es un medio de adoración a Dios. Colosenses 3, 23 y 24 dicen, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. ¿Cómo empieza diciendo todo lo que hagan, todo lo que tú hagas en tu trabajo, hazlo como para el Señor, no como para tu jefe? El creyente no trabaja ni para un jefe, ni para un cliente, ni para un salario, lo hace para Cristo, sabiendo que aún por ese trabajo que parece secular y que no parece santo, va a recibir una recompensa en el cielo. Hermanos, el trabajo también nos permite proveer para nuestras necesidades, pero no es lo más importante. El que labra su tierra se saciará de pan. Y obviamente nuestras necesidades incluyen la de los nuestros, la de nuestra familia. También el trabajo es una oportunidad para servir a otros. Pablo dice, trabaje para compartir con el que tiene necesidad. Trabajar es una oportunidad para también usar nuestros dones en servicio a Dios a través de servir a otros, porque no servimos a Dios en el vacío, servimos a Dios sirviendo a otros, ayudando a otros. Trabajo también produce satisfacción y gozo. Dios nos lo dio para concedernos realización. Es don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute del fruto de su trabajo. Hermanos, y el trabajo también nos permite progresar y dar buen testimonio. La mano de los diligentes gobernará. Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12, trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzca honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Hermanos, Dios usa el trabajo para formarnos. El trabajo colabora con la formación de nuestras habilidades y carácter, nos enseña puntualidad, diligencia, perseverancia, disciplina, paciencia, responsabilidad, excelencia, y nos protege de la pereza y de otros pecados que se fomentan con el ocio. Vemos algunos proverbios donde se contrasta el perezoso y el diligente. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Hermanos, ser diligente también es ser prudente. Habla de sabia planificación. Apresuramiento habla de
hacer lo que se me venga bien, sin analizar, sin pensar. Proverbios 21, 25 y 26. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar. Todo el día codicia, mientras el justo da y nada retiene. Otra característica del perezoso, además de la falta de reflexión, es el egoísmo, la codicia, el deseo de acumular solamente para sí. La pereza te perjudica porque arruina también el bienestar de los que te rodean. Una forma obvia en que los perezosos afectan las sociedades que no están contribuyendo a su familia, a su sociedad, y están entonces aumentando la carga para los demás. Piensan primero en sí mismos, seleccionan trabajos para su propia comodidad y beneficio. Pero, ¿cómo es el justo? El justo da y nada retiene. Hermanos, Dios nos ha llamado a trabajar no solamente para acumular, sino para poder dar, para poder dar. Es que Dios nos ha dado capacidades para trabajar y trabajo también. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de los hombres sin importancia. Palabra diestro significa competente, capaz, hábil, experimentado, instruido en su trabajo. Y es porque su competencia se presentará, le hará la confianza para presentarse ante varios reyes que necesitan de su servicio. Pero hermanos, una de las cosas interesantes es que la destreza y actualidad no son capacidades, son dones que se han pulido por la educación, por la práctica y por la constancia. Nosotros sabemos, ¿verdad? Admiramos la habilidad de Mauricio, pero Mauricio ha tenido que pasar horas tocando guitarra para poder tocarla bien, ¿verdad? No es algo, nadie trae, algunos traen facilidad, pero esos dones se tienen que pulir para poder llamarse diestro. Y nosotros somos llamados a descubrir qué habilidades Dios nos dio, pero somos llamados a trabajar en mejorarlas para ser diestro, en pulirlas para ser diestro. Se conectan obviamente con cosas que disfrutamos hacer, pero también es ideal ponerlas al servicio de lo demás. Ahora, algo interesante es que aunque esta versión lo traduce, no estará delante de hombres sin importancias, en el hebreo esta palabra no estará ante los hasukim. Y hasukim se debería de traducir gente oscura porque está relacionado con la palabra haseka, que es oscuridad. Y lo que básicamente está diciendo el proverbio es que la persona diestra o capaz no enterrará sus talentos al servicio de principios oscuros y mediocres. No trabajará para funcionarios corruptos o para gente malvada. Y esto nos muestra que no solamente debemos cuidar cómo hacemos el trabajo, sino también a quién le hacemos el trabajo. Proverbios 24-27, ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo y después edifica tu casa. Proverbios 27-18, el que cuida la higuera comerá de su fruto y el que atiende a su señor será honrado. El primer proverbio se refiere a las responsabilidades entre la casa y el trabajo. Hay que tener una buen orden de responsabilidades y el proverbio 27-18 habla de que cuidar la higuera va a ser equivalente a atender. Habla de que ningún trabajo es menor que el otro. Cuidar la higuera habla de alguien que era dueño, atender a su señor alguien que habla de alguien que es esclavo, pero no hay trabajo menor o mayor. Todos los trabajos en algún momento serán recompensados por el Señor a través del tiempo. Todo trabajo es digno a los ojos de Dios y si se realiza bien es digno de honor, es motivo de honor. Efesios 4:28, el que roba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 6:7 y 8, sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. El mismo principio. El trabajo es una bendición cuando se usa para bendecir a otros. Y el fin principal del trabajo no debería ser enriquecernos, ni subir de estatus social, ni ganar prestigio, sino servir y honrar al Señor, haciéndolo como para el Señor. Y aunque ya lo dije, repito, servir al Señor no es algo que se hace en el abstracto, se hace bendiciendo a otros. Debemos trabajar por las razones correctas. Pero también debemos de cuidarnos del extremo. Aunque el trabajo es una bendición, también representa peligros.
cuando reemplaza el lugar que le corresponde a Dios y pasa a ser un ídolo en nuestro corazón. Ahora se conoce el ser workahólicos o adictos al trabajo. Hermanos, el trabajo es importante, pero no debe reemplazar a Dios. Mateo 6:33 nos recuerda que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra prioridad debe ser buscar a Dios por encima del trabajo. Segundo, el trabajo se vuelve un peligro cuando nos conduce a descuidar nuestra salud personal y familiar. Cantares 1:6 dice, me pusieron a guardar las viñas, pero mi propia viña no guardé. Hay que tener un buen equilibrio entre trabajar y cuidar mi salud y cuidar a mi familia y cuidar mi tiempo con Dios. Y también es un peligro cuando no tenemos un equilibrio prudente entre trabajo y descanso. Jesús trabajaba constantemente para servir a las personas, pero un día les dijo a los discípulos, vénganse apártele y descansen un poco. También el cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo. Es importante apartar un día para el descanso. Y en la Biblia presenta el descanso como complemento del trabajo y tiene sentido porque existe un trabajo previo. Ambos, trabajo y descanso, forman parte del diseño de Dios. Porque el propósito del trabajo para el creyente no es simplemente producir más, sino glorificar a Dios y amar al prójimo. Las escrituras nos muestran que el trabajo es un medio no solo para ganar dinero, sino es una vocación dada por Dios mediante la cual participamos en la obra y en la misión de Dios, siendo luz a otros, sirviendo a los demás, creciendo en perseverancia y en disciplina y también en santidad. Debemos de saber que hay una visión mundana del trabajo y hay una visión bíblica del trabajo y debemos de analizar cuál es nuestra visión y tener la visión bíblica. En la visión mundana, el propósito supremo del trabajo es el éxito personal y económico. En la visión mundana, un trabajo es valioso mientras más dinero produzca. El dinero es más importante que las personas y se termina viendo a las personas como capital humano, un mero engranaje de producción o una tuerca, dirá un amigo. Por otro lado, el propósito, en la visión bíblica, el propósito supremo del trabajo es la gloria de Dios y la restauración del orden divino. Un trabajo es valioso mientras más beneficia a los demás. ¿Por qué? Porque las personas son más importantes que el dinero. El trabajo es un medio para promover la justicia, la paz, el bienestar y el florecimiento humano. Cuando los cristianos en Inglaterra empezaron a promover y lograron la abolición de esclavos, ellos lo hicieron porque estaban convencidos que la justicia era más importante que las ganancias, porque muchos de ellos tenían esclavos y tener esclavos les hacía tener más dinero y aprovecharse de la gente, pero ellos llegaron a la convicción por la palabra de Dios que no era lo correcto. Hermanos, Jesús nos ofrece un mejor trabajo y un mejor descanso. Jesús no llamó gente desocupada, llamó gente ocupada. Y cuando estaba junto al mar, vio a dos hermanos, Simón, Pedro y Andrés, su hermano. Ellos estaban trabajando, estaban echando una red al mar porque eran pescadores y eran pescadores diligentes. Y el Señor les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescador de hombres. Jesús no llamó a sus discípulos para que ya no trabajaran, sino que para darles un trabajo diferente. Ya no perseguirían peces en el mar, sino almas muriendo en el mar del pecado, de la corrupción y el engaño. Jesús mismo trabajó y él dijo, mi padre trabaja y yo también trabajo. Nunca se cansó de predicar porque la predicación era el trabajo de su vida. Nunca sacrificó lo que debía hacer por la pereza. Fue un hombre diligente y obedeció al Padre hasta la cruz para salvarnos y darnos acceso a las riquezas de su gracia. Por otro lado, en Mateo 11:28 Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermanos, no hay que malentender este verso y pensar que Cristo ya no nos va a dar trabajo. Lo que Cristo quiere es darnos un equilibrio en un dejar de trabajar para demostrar nuestro valor. El descanso que Cristo nos da es la oportunidad de trabajar para Él.
Trabajar para Él, no para ganar dinero, no para ganar valor, no para ganar aceptación, sino porque ya hemos sido aceptados y trabajamos para honrarlo, para servirlo. Y Él usa nuestro trabajo para proveernos, pero Él puede y cuida de nosotros aún en las épocas donde no tenemos trabajo. Cuando trabajamos para Dios y no para buscar valor, no para buscar aceptación, eso nos produce descanso, libertad, gozo y equilibrio. La maldición por causa de la caída trajo espinas, trajo cardos, y eso añade muchas dificultades al trabajo. Hay cosas difíciles, frustración, conflictos, competencia, corrupción, cansancio. Pero Cristo llevó en la cruz la maldición de la caída y sus efectos sobre el trabajo, y Cristo nos permite trabajar con libertad como para el Señor, sin que nos afecte las calificaciones de otros ni de clientes. Obviamente, porque lo estamos haciendo delante de Dios, lo vamos a hacer bien, pero no lo estamos haciendo desde la competencia, desde la envidia, desde el conflicto, sino lo estamos haciendo para Dios. ¿Eres consciente de los momentos en que la pereza te hizo perder oportunidades? ¿Cuáles son tus excusas habituales cuando simplemente no quieres enfrentarte a una tarea difícil? ¿Sabes cuál es un buen indicador? ¿Cómo inicias tus semanas los lunes? Motivados porque inicia una semana más en la que puedes trabajar para la gloria de Dios y para lograr los propósitos y las metas que Dios te ha guiado a tener. ¿Disfrutas del trabajo? Pero ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Somos diligentes o negligentes? ¿Nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? ¿Nos esforzamos por crecer en nuestra santificación? Porque algunos son muy buenos trabajadores en lo secular, pero qué pasaría si evaluamos su capacidad de trabajo en el reino de Dios? ¿Eres como la hormiga o como el perezoso? Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por advertirnos contra la pereza. Te pedimos perdón por los momentos, Señor, en que hemos cometido el pecado de la pereza, de la negligencia. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser diligentes, que podamos trabajar con responsabilidad como para ti, no como para los hombres. Gracias, Señor, por la bendición y el regalo del trabajo a través del cual tú nos formas y a través del cual nos das la oportunidad de proveer para nosotros y aún, Señor, de poder servir y bendecir y ayudar a otros en sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.